A Maya Johnson le negaron la casa de sus sueños bajo el pretexto de no cumplir con el carácter estético del vecindario. Detrás de esa excusa se escondía Richard Whitman, un presidente de la HOA decidido a mantener su pequeño reino ordenado a cualquier costo. Pero Maya no respondió con gritos, sino con estrategia. Estudió las reglas, compró los votos y volteó el tablero. Y lo que empezó como una injusticia terminó en una lección brillante de poder, justicia y dignidad. Conquistada, espera ver cómo esta historia da su giro más inesperado. El aire de la tarde olía a madera recién cortada y a promesa. Era sábado, y el sol se filtraba entre las copas de los robles que bordeaban la entrada de Maple Creek, un vecindario donde cada buzón brillaba igual y las aceras parecían pintadas con regla. Maya Johnson se detuvo frente al portón principal, respiró hondo y sonrió al pensar en su hija, Naomi, que la esperaba en casa preguntando si podría tener un columpio. Pronto, le había dicho. Esa palabra, pronto, sonaba como un triunfo merecido después de años de trabajo, sacrificios y noches sin dormir revisando presupuestos y correos. Maya había crecido en el lado opuesto de la ciudad, donde las casas tenían rejas y las calles nombres olvidados por el GPS. Todo lo que había hecho desde entonces, la universidad, el MBA, el puesto en la empresa tecnológica, los ahorros que revisaba como si fueran un hilo de oro frágil, la había conducido a ese momento. No buscaba lujo, buscaba pertenecer. Maple Creek representaba eso: estabilidad, buenos colegios, parques seguros, vecinos que saludaban al pasar. La oficina de la Homeowners Association, HOA, estaba junto al club de tenis. Al entrar, el aire acondicionado le erizó los brazos. 3 personas la esperaban en una mesa larga. Richard Whitman, el presidente, de cabello gris perfectamente peinado. Carol Pierce, la tesorera, con un collar de perlas y una carpeta color marfil. Y un tercer miembro cuyo nombre Maya olvidaría pronto porque apenas habló. Richard la saludó con una sonrisa que parecía ensayada. «Gracias por venir, señora Johnson. Su agente nos envió su solicitud. Veo que está interesada en la propiedad del número 214. Maya asintió. Sí, es perfecta para mi hija y para mí. Todo está en orden, incluso la preaprobación del banco. Carol hojeó unos papeles y asintió en silencio. Richard cruzó las manos sobre la mesa. Maple Creek es una comunidad muy unida. Mantenemos ciertos estándares, de estilo, armonía y presentación. Queremos asegurarnos de que todos los residentes contribuyan al carácter del vecindario. Maya escuchaba, sin entender aún el peso oculto de esas palabras. «Por supuesto», respondió, «planeo cuidar la casa, mantener el jardín». Un silencio incómodo se extendió. Carol intercambió una mirada con Richard y fue él quien tras unos segundos empujó suavemente la carpeta hacia ella. «Apreciamos su interés, pero, lamentablemente, su solicitud no ha sido aprobada». El agente inmobiliario sentado a su lado frunció el ceño. «¿Perdón? La casa cumple con todas las regulaciones y la oferta está incluso por encima del precio solicitado». Richard se encogió de hombros sin perder la sonrisa. «No cumple con el carácter estético del vecindario». Esa frase quedó flotando en el aire, vacía y afilada al mismo tiempo. Maya la repitió mentalmente intentando encontrarle sentido. El carácter estético. Miró las fotos de las casas colgadas en la pared, todas con fachadas similares, techos oscuros, porches blancos, la suya, idéntica. No había nada que justificara esa respuesta. ¿Podrían especificar a qué se refieren con eso?, preguntó, aún manteniendo la voz tranquila. Carol sonrió con cortesía. «No se lo tome personal, señora Johnson, solo seguimos el reglamento». El encuentro terminó en cuestión de minutos. Maya salió con la carpeta vacía y la sensación de que algo invisible le pesaba en el pecho. El aire fuera era más cálido, casi sofocante. Caminó hacia su auto con pasos lentos, tratando de ordenar las ideas. Fue entonces cuando escuchó detrás de ella la voz de Carol. «Señora Johnson». Maya se detuvo. Carol se acercó unos pasos bajando la voz. «Créame, no es algo contra usted. Es solo que ya sabe cómo son algunos residentes. Intentamos evitar conflictos». Sus dedos apretaban una carpetita beige. Maya alcanzó a leer una nota en la esquina. Background Concerns. No entendió de inmediato. Luego lo entendió todo.
No había antecedentes, no había deudas, no había nada que cuestionar, excepto algo que no se podía escribir en un documento oficial. «Gracias por su tiempo», dijo Maya, sin mirarla. Subió al auto y cerró la puerta con cuidado, como si un ruido fuerte pudiera romper el poco control que le quedaba. Durante un largo minuto se quedó inmóvil observando por el parabrisas la entrada de Maple Creek, ese portón que prometía seguridad y comunidad. En la barrera metálica, una placa dorada decía, «A place to belong». Esa palabra, belong, pertenecer, se le clavó en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió enojada, sino helada. Una parte de ella quería creer que había sido un malentendido, un error administrativo. Pero la otra, la que había aprendido a leer los silencios detrás de las sonrisas, sabía la verdad. No había inquietudes en su historial, no había problemas con su solicitud. Solo un color que no cabía en esas palabras. Encendió el motor sin mirar atrás. El portón se cerró tras ella con un sonido metálico, seco, definitivo. No sabía aún que ese ruido sería el principio de algo mucho más grande, ni que algún día volvería a cruzar ese portón, no como invitada, sino como dueña. La noticia se deslizó por Maple Creek con la suavidad de un rumor bien educado. Nadie decía nada directamente, pero todos sabían. El rechazo a la solicitud de Maya Johnson se convirtió en un secreto compartido, uno de esos que se disfrazan de decisiones administrativas o criterios internos y que, sin embargo, pesan más que cualquier verdad abierta. En el boletín mensual de la JOA, redactado con el tono neutro de una revista de dentista, aparecieron nuevas palabras clave: armonía visual, consistencia estética, control del tráfico futuro. Eran frases pulidas, pero entre sus líneas se respiraba una fragancia vieja, una que Maya había olido muchas veces en su vida, la del prejuicio envuelto en cortesía. Mientras tanto, los residentes leían el boletín entre sorbos de café. Algunos asentían, convencidos de que era mejor mantener el equilibrio del barrio. Otros simplemente pasaban de página, agradecidos de que no fuera su problema. En Maple Creek nadie levantaba la voz. Las diferencias se resolvían con reglamentos, las incomodidades con multas y las exclusiones con silencio. Desde la ventana de su oficina, Richard Whitman observaba los jardines simétricos de su vecindario con una satisfacción casi ritual. Había trabajado toda su vida en el sector inmobiliario, vendiendo casas que jamás logró comprar. Maple Creek era su trofeo, un refugio ordenado donde nada cambiaba sin su aprobación. Ser presidente de la JOA no era solo un título, era su manera de seguir sintiéndose necesario. Pero debajo de esa fachada de autoridad se escondía el miedo a perder el control, a ver cómo su comunidad modelo se transformaba en algo que no entendía. En su mente, mantener los estándares no era discriminar, era proteger su inversión, su legado, su pequeño universo donde las fachadas se parecían y las conversaciones nunca incomodaban. Carol Pierce, en cambio, no pensaba en ideales, su motivación era más simple, más práctica. Su cuñado, Eddie, manejaba una empresa de paisajismo que llevaba años asegurando contratos con la JOA. Cada nueva regla sobre el tipo de césped, el color de las cercas o la altura de los arbustos se traducía en trabajo para él y comisión para ella. Era una economía silenciosa disfrazada de buen gusto comunitario. Carol era hábil en eso, en vestir los intereses con palabras elegantes. Cuando alguien cuestionaba las decisiones de la Junta, ella respondía con frases como «Todos buscamos coherencia visual» o «Es por el bienestar común». Lo hacía con una sonrisa impecable, de esas que no dejan espacio para el desacuerdo. En la otra punta de la ciudad, Maya leía los mismos correos desde su laptop. A cada palabra le subía una mezcla de rabia y decepción. No cumple con el carácter estético del vecindario. Esa frase, repetida y oficial, sonaba ahora como una burla. Miró la carpeta con sus documentos, los mismos que había preparado con tanto cuidado, y se sintió estafada, no por dinero, sino por la ilusión de que el mérito bastaba. Había jugado el juego correcto.
Títulos, trabajo estable, educación de su hija, crédito intachable. Todo para que al final una sonrisa en una oficina alfombrada le dijera, sin decirlo, no encajas aquí. El odio empezó como un nudo en el estómago, un ardor contenido. No era un odio irracional ni destructivo, era un fuego lúcido. Maya no lo rechazó, lo estudió, lo miró con calma, como quien observa una herramienta. Durante los días siguientes, cada correo de la JOA, cada conversación en foros vecinales y cada comentario neutro que encontraba en redes le confirmaban lo que ya sabía. El sistema no era un error, era una estructura diseñada para mantener la puerta cerrada con una sonrisa. Había vecinos que, sin haberla conocido, decían cosas como «No queremos que se altere la dinámica del barrio» o «Hay que preservar el valor de las propiedades». Frases dichas sin malicia, con tono civilizado, pero cargadas de un significado que ella entendía perfectamente. Richard, desde su escritorio, firmaba las resoluciones con un bolígrafo que llevaba sus iniciales grabadas. Le gustaba la sensación de autoridad. En su mente estaba defendiendo el equilibrio de la comunidad frente al cambio desordenado. Le aterraba la idea de perder el control, de que la JOA dejara de ser el filtro que garantizaba la paz que él había comprado. Carol lo apoyaba sin cuestionar. Para ella, Richard era un hombre predecible, fácil de manejar. Mientras él hablaba de principios, ella hacía cálculos. Y el vecindario, como siempre, se dejaba llevar por la apariencia de liderazgo. Maya, en cambio, comenzó a mirar el mapa de otra forma. Se convirtió en observadora silenciosa del pequeño ecosistema que la había rechazado. Investigó, leyó sobre las leyes de vivienda justa, sobre cómo operaban las asociaciones vecinales, sobre los vacíos legales que permitían disfraces tan elegantes. No lo hacía con rencor ciego, sino con precisión. El odio, bien dirigido, puede ser una forma de claridad. A veces, mientras conducía hacia su trabajo, pasaba frente al portón de Maple Creek. Los guardias la saludaban con indiferencia, sin saber quién era. Ella miraba desde fuera las casas de fachadas idénticas, los niños en bicicletas pequeñas, los jardines con flores perfectamente alineadas. Era un mundo tan ordenado que casi parecía irreal. Pero bajo ese orden había una mancha invisible, una grieta que solo alguien como ella podía ver. Un vecindario puede parecer perfecto, pensó, hasta que descubres quién no tiene permitido entrar. Esa noche, guardó la carpeta con sus documentos en el fondo del armario y escribió en una libreta 3 palabras. No olvides, observa, aprende. Porque si algo había entendido en esos días, era esto. La gente que sostiene el poder en silencio teme más a quien no grita que a quien se queja. Y Maya, ahora, no iba a gritar. Iba a esperar, mirar y planear. El césped de Maple Creek seguiría impecable, pero, en su perfección, ya había comenzado a crecer algo nuevo. Una semilla de desafío invisible para quienes solo miraban la superficie verde. La ira de Maya Johnson no fue un fuego que destruye, fue una llama controlada, disciplinada, que iluminó los rincones donde otros no miraban. Después de la reunión en la que le cerraron las puertas, había pasado días con el pecho apretado, reviviendo cada palabra, cada sonrisa fría, cada eufemismo que pretendía sonar razonable. Pero un día, mientras veía la carpeta de la JOA sobre su escritorio, comprendió algo esencial. El poder de Richard Whitman y sus aliados no estaba en las emociones, sino en los papeles. Si querían aplastarla con reglamentos, ella aprendería a hablar su mismo idioma. Así empezó su manual de batalla. Descargó los estatutos de la JOA, 142 páginas de un lenguaje técnico y rígido, diseñado para desalentar a cualquiera que no tuviera paciencia de abogado. Pero Maya tenía una mente entrenada para los sistemas. Había construido productos financieros complejos en su empresa. Entender el mecanismo de una asociación vecinal no podía ser tan diferente. Imprimió el documento, lo llenó de marcadores de colores y empezó a subrayar. Cada cláusula, cada término ambiguo, cada excepción. ¿Quién puede votar? ¿Qué constituye una falta ética del Consejo?
¿Cómo convocar elecciones extraordinarias? ¿Qué porcentaje se necesita para el quórum, incluso si llueve o falta el tesorero? Maya convirtió esas líneas en un mapa. Comprendió que la JOA no era un muro infranqueable, era una estructura que se sostenía sobre procedimientos, y los procedimientos, bien usados, podían ser una escalera. No se quedó sola. Recordó a Allen Brooks, un abogado de derechos civiles con quien había coincidido en un panel de diversidad en su empresa el año anterior. Le envió un mensaje, primero con cautela, luego con firmeza. Alan, no quiero una demanda, quiero estrategia. Él le respondió esa misma tarde. Entonces hablemos de poder. Durante semanas, Maya dedicó sus noches a estudiar con él por videollamada. Alan le explicó lo que muchos olvidaban. La JOA es legalmente una corporación, y como toda corporación, puede ser reformada desde adentro. Le enseñó sobre emociones, mayorías simples, votos por lote, y cómo una junta puede ser removida si se demuestra conducta discriminatoria o conflicto de intereses. Pero el descubrimiento más importante no vino de un libro, sino de un portal público del condado. Revisando registros de propiedad, Maya encontró una lista de casas en riesgo de ejecución hipotecaria por atrasos en las cuotas de la JOA. Familias que, por un atraso de unos cientos de dólares, estaban a punto de perder lo único que tenían. La idea le golpeó con fuerza. Era cruel aprovecharse de la desesperación ajena, pero también era una rendija en la muralla. No quería desplazar a nadie, no quería repetir las prácticas del sistema que la había excluido. Lo que quería era entrar, tener voz y hacerlo de forma ética. Así nació su plan, convertirse en puente, no en martillo. Con paciencia y respeto, empezó a visitar las casas marcadas en esa lista. Golpeó puertas con un cuaderno en la mano, se presentó sin rodeos. Soy Maya. Estoy intentando construir algo más justo en este vecindario. Sé que están pasando por una situación difícil. Puedo ayudarles a saldar la deuda de la JOA y ofrecerles un acuerdo de alquiler con opción a recompra. No pierden su casa y juntos podemos cambiar las reglas. Al principio, muchos la miraban con desconfianza. Una mujer desconocida hablando de justicia sonaba a promesa vacía. Pero cuando mostró los documentos, los números claros y habló con sinceridad, algunos comenzaron a creerle. La primera fue Elena Cruz, madre soltera con 2 hijos, que debía 3 meses de cuotas. Nadie de la JOA me quiso escuchar, le contó entre lágrimas. Solo me enviaron cartas de cobro. Maya saldó la deuda y firmaron un contrato simple. Elena seguiría viviendo en su casa, pagando un alquiler simbólico hasta poderla recomprarla. Luego vino Mr. Allen, un jubilado de 72 años que había vivido en Maple Creek desde su fundación. Su pensión apenas alcanzaba, y la JOA le había negado un plan de pago. Cuando Maya le ofreció ayudarlo, él tembló. ¿Por qué lo haría?, preguntó con voz quebrada. Porque usted merece quedarse en su casa, respondió ella, y porque su voto vale tanto como el de ellos. Cuando firmó, Mr. Allen lloró. Ellos me negaron un plan de pago, dijo, secándose las lágrimas. Usted me lo ofrece. En menos de 3 meses, Maya poseía legalmente 4 votos dentro de Maple Creek, el suyo propio, el de las 3 propiedades en las que había intervenido y un pequeño lote de inversión que había adquirido años atrás. No lo hizo en secreto, todos los acuerdos fueron transparentes y registrados ante notario. La aritmética era clara. En la JOA, cada lote equivale a un voto, y los votos, en suficiente número, pueden cambiar la historia. Con el respaldo de esas familias y con la asesoría de Alan, presentó una moción formal ante la Junta. Solicitud de elecciones extraordinarias por conducta discriminatoria y conflicto de intereses en el Consejo actual. Richard Whitman recibió el documento en su oficina. Lo leyó despacio, con una mezcla de incredulidad y desdén. ¿Una moción?, rió, mirando a Carol. ¡Qué adorable! Cree que esto es una película. Carol sonrió, segura de que todo terminaría en nada. No se preocupe, nadie la tomará en serio. Pero Maya no buscaba aprobación. Ya no se trataba de convencerlos, se trataba de jugar en su mismo tablero y ganar con sus reglas.
Los rumores empezaron a circular. Algunos vecinos, cansados de las cuotas injustas y del control excesivo del consejo, comenzaron a escucharla. Otros, movidos por simple curiosidad, se preguntaban cómo una forastera había logrado tanto en tan poco tiempo. Richard, sin saberlo, había cometido su primer error: subestimarla. La veía como una profesional indignada, una mujer que se desahogaría en redes sociales y desaparecería. No comprendía que frente a él no había una víctima, sino una estratega. Maya había pasado del dolor al análisis y del análisis a la acción. Lo que empezó como rabia se transformó en estructura. Y lo que Richard creía un desafío aislado, pronto se convertiría en un movimiento interno que pondría en jaque a toda su autoridad. La ira de Maya no rugía, no hacía ruido. Solo avanzaba, silenciosa, metódica y firme, como una tormenta que aún no cae, pero ya oscurece el cielo. El salón comunitario de Maple Creek nunca había estado tan lleno. Las luces frías del techo zumbaban como si presintieran tensión, y el olor a café viejo flotaba sobre las filas de sillas plegables metálicas, alineadas con el mismo esmero con que se cortaban los jardines del vecindario. Afuera, el atardecer teñía el asfalto de naranja, pero dentro, el ambiente era de otro color, una mezcla de incomodidad, curiosidad y algo que se parecía al miedo. Maya Transon llegó puntual, con una carpeta azul bajo el brazo y una calma engañosa. Había ensayado su presentación, pero más que palabras, traía hechos. No buscaba venganza, buscaba claridad. En la primera fila, Mr. Allen le dedicó un gesto de ánimo, mientras Elena Cruz sujetaba los documentos que había firmado meses atrás. En la esquina, el abogado Alan Brooks observaba en silencio, sin traje ostentoso, solo con la mirada precisa de quien sabe que el peso de la verdad no necesita volumen. Richard Whitman se colocó frente al podio. Vestía su habitual camisa blanca y una corbata azul impecable. Golpeó el micrófono y aclaró la voz. Buenas tardes, vecinos. Antes de comenzar, quiero recordar que todos compartimos los mismos valores. Este vecindario ha sido un modelo de estabilidad durante años, y eso es algo que debemos proteger. Sus palabras resonaron, ensayadas, tranquilas, cuidadosamente vacías. Algunos vecinos asintieron, otros miraron sus teléfonos. Carol Pierce, sentada a su derecha, sostenía una carpeta llena de informes impresos y coloridos gráficos sobre uniformidad paisajística y mantenimiento de estándares. Recibimos recientemente, continuó Richard, una solicitud de elecciones extraordinarias por parte de la señora Johnson. Creemos que ha habido un malentendido y deseamos aclararlo. Maya esperó a que terminara su introducción. Luego se levantó despacio. Gracias, señor Whitman. No quiero malentendidos, por eso traigo hechos verificables. Caminó hacia la pantalla blanca al fondo del salón y conectó su computadora. Las luces se atenuaron. En la pared se proyectó la primera diapositiva. Una tabla de nombres, fechas y cifras. Estas son las últimas 27 solicitudes de compra aprobadas por la HOA, dijo, su voz firme sin temblar. 14 tenían menor puntaje crediticio que el mío. 17 declararon ingresos inferiores. Todas fueron aprobadas. Pausó. Todas de compradores blancos. Un murmullo cruzó la sala, suave primero, luego más alto. Richard intentó interrumpir. No estamos aquí para hablar de raza, señora Johnson. No, estamos aquí para hablar de patrones, respondió ella sin alterarse. Pasó a la siguiente diapositiva. Contratos adjudicados por la HOA a una sola empresa de paisajismo, sin licitación abierta. En la esquina inferior, el nombre del dueño, Eddie Pierce, cuñado de Carol. Aquí hay 14 contratos directos, todos firmados por la tesorera, sin votación del consejo. Carol se puso rígida. Eso no prueba nada. Eddie ofrecía el mejor precio. No hubo comparación de precios, replicó Maya, y las fechas coinciden con aumentos de cuotas para los residentes. El murmullo se volvió una ola de inquietud. Algunas cabezas comenzaron a girar hacia la mesa directiva. Richard frunció el ceño, tratando de recuperar el control.
Este tipo de acusaciones son irresponsables. Maya lo ignoró. En la pared apareció el último conjunto de pruebas: correos electrónicos impresos. En uno, fechado 6 meses antes, se leía: "No queremos cambiar el perfil del vecindario. Debemos cuidar la coherencia del entorno". Firmado Richard Whitman. Un silencio cayó como piedra. Se escuchó el zumbido del proyector, el leve roce de una silla. Alan Brooks, el abogado, observaba sin intervenir. Sabía que el silencio podía ser más contundente que cualquier argumento legal. Entonces, una voz temblorosa rompió la quietud. Mr. Allen, el jubilado, se levantó con dificultad y alzó un papel arrugado. "Yo recibí una notificación de desalojo por deber 3 cuotas. Les pedí un plan de pago. Me lo negaron". Su voz se quebró. "Ella", señaló a Maya, "pagó mi deuda, me dejó quedarme en mi casa. Ustedes me multaron porque mi porche no era del beige correcto". Un murmullo más profundo recorrió la sala. Luego habló Elena Cruz, desde el fondo. "A mí me sancionaron por una hamaca en el porche. Por seguridad visual", dijeron. ¿Seguridad de quién? Las voces empezaron a mezclarse. Algunos residentes, antes callados, comenzaron a contar sus propias experiencias. Multas por cercas, advertencias por macetas no armoniosas, llamadas anónimas por estacionar fuera del horario permitido. Richard golpeó el micrófono buscando recuperar la autoridad. "Orden, por favor. Esto se está desviando". Pero ya era tarde. El ambiente se había quebrado. La ira contenida del vecindario, esa que llevaba años disfrazada de cortesía, se había liberado. Maya no alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Solo dijo: "Les pido una sola cosa: justicia. No una disculpa, ni un discurso, solo una votación limpia". El secretario de la HOA, nervioso, colocó una urna de plástico transparente en el centro del salón. Entregaron papeletas anónimas. Los murmullos se mezclaban con el sonido de los bolígrafos. Nadie se miraba a los ojos. Minutos después, Alan se acercó a la urna y la abrió. Contó los votos en voz baja. Richard intentó mantener el gesto sereno, pero su mandíbula temblaba apenas. Carol tenía la mirada perdida en la carpeta vacía. Resultado, anunció el secretario: destitución del presidente y la tesorera de la HOA, por mayoría simple. El silencio fue total. Luego, un aplauso tímido. Después, otro y otro, hasta que el salón entero estalló en una mezcla de alivio y sorpresa. Maya no sonrió, no alzó los brazos, solo cerró los ojos y respiró por primera vez en semanas, dejando que el aire le llenara el pecho. No era felicidad, era algo más profundo: la certeza de haber transformado la rabia en estructura, el enojo en acción, el agravio en resultado. Afuera, mientras la gente salía en pequeños grupos, la noche caía sobre Maple Creek. El vecindario seguía siendo el mismo, con sus calles limpias y sus cercas perfectas. Pero por dentro, algo había cambiado. El orden había dejado de tener un solo color. Las semanas siguientes no tuvieron nada de épicas. No hubo aplausos ni discursos heroicos. Lo que vino después de la votación fue trabajo, el tipo de trabajo que no aparece en las noticias pero sostiene el cambio real. Actas, presupuestos, reglamentos y reuniones eternas. Maya Johnson sabía que ganar una votación no era lo mismo que transformar una estructura. Lo primero se logra con votos, lo segundo con constancia. La nueva HOA comenzó con pasos pequeños pero firmes. Maya impulsó licitaciones abiertas y transparentes, terminando con los contratos exclusivos que Carol había armado para su cuñado. Se revisó cada gasto línea por línea y de ese ajuste nació un fondo modesto pero vital: el Fondo de Asistencia Vecinal, destinado a ayudar a quienes se atrasaban en sus cuotas. No era caridad, era justicia práctica. Nadie debería perder su hogar por una multa de césped, decía Maya en cada reunión. También propuso crear un comité de admisiones independiente, con criterios claros, objetivos y medibles. Ya no se aprobarían solicitudes por impresiones o armonía estética, sino por datos verificables. El proceso se publicaba online, abierto para todos los residentes. En pocas semanas, el clima del vecindario cambió.
Donde antes reinaba el miedo a equivocarse, comenzó a respirarse tranquilidad y respeto. Mientras tanto, la casa que alguna vez le habían negado, aquella del número 214, seguía vacía. Los nuevos compradores se echaban atrás, temerosos del revuelo que aún flotaba en el ambiente. El vendedor, cansado de la mala reputación del caso, accedió finalmente a reunirse con Maya. Ella hizo una oferta justa, sin descuentos ni dramatismos. Cuando la operación se cerró, no sintió euforia, sino una calma profunda. La mañana que recibió las llaves, Maya llevó a su hija Naomi al porche. ¿Recuerdas el cartel que hiciste?, preguntó. La niña sonrió, levantando una hoja arrugada donde aún se leía, «Por fin un jardín». Pero el verdadero giro de la historia, el que convertiría su historia en una leyenda local de Maple Creek, aún estaba por llegar. Maya no se conformó con su casa. Con los ingresos de los alquileres de las propiedades que había ayudado a rescatar y con la ayuda de algunos colegas de su empresa, creó un microfondo de inversión comunitaria. No para especular, sino para proteger a las familias que estaban a punto de perder su hogar. Compraban las casas amenazadas por ejecución y las convertían en alquilares con opción a recompra. Además, el fondo ofrecía asesoría financiera gratuita para que los propietarios pudieran estabilizarse y eventualmente recuperar la propiedad a su nombre. En la entrada del centro comunitario, mandó colocar un nuevo letrero con una frase sencilla: «La pertenencia no es un color, es un contrato social». La frase se volvió símbolo del nuevo espíritu del vecindario. Ya no se trataba de quién debía entrar o salir, sino de cómo cuidarse mutuamente. Richard Whitman, el antiguo presidente, seguía viviendo en Maple Creek. Ahora era solo un vecino más, con su césped perfectamente podado y su rutina de los domingos. Pasaron meses antes de que se atreviera a acercarse a Maya. El encuentro ocurrió durante una parrillada organizada por la nueva junta. Niños corriendo entre mesas, risas, música suave. Richard se acercó con paso lento, una bebida en la mano y el orgullo algo desarmado. «Creí que estaba protegiendo algo», dijo, mirando al suelo, luego al horizonte. «Pero solo me estaba protegiendo a mí mismo». Maya no respondió de inmediato. Lo observó un instante, sin rencor, solo con una comprensión serena. «A veces, proteger lo nuestro significa aprender a soltar el miedo», dijo finalmente. No hubo abrazos teatrales ni reconciliaciones forzadas, solo un silencio tranquilo. El tipo de silencio que marca un nuevo comienzo. El vecindario siguió su curso, pero distinto. Las mismas calles, los mismos árboles, los mismos buzones, solo que ahora había más voces en las reuniones, más rostros en las asambleas, más niños jugando en los parques. Maple Creek, al fin, se parecía a lo que siempre fingió ser, una comunidad. Para quienes conocieron la historia, lo ocurrido con Maya Johnson se convirtió en algo más que una anécdota. Era una lección sobre el poder de convertir la indignación en estructura, la exclusión en oportunidad, la ira en progreso. Porque Maya no derribó el portón que una vez le cerraron, lo compró, lo abrió y lo convirtió en entrada para otros. Aquella tarde, mientras Naomi colgaba su columpio en el árbol del jardín, el viento movía las hojas con un murmullo leve. No hubo vítores, ni cámaras, ni titulares, solo un instante de paz. El tipo de paz que no hace ruido, pero se siente habitable.